Bueno, ya partiendo al módulo 2, en la parte práctica, nosotros vamos a estar trabajando con el mismo ejemplo de los alumnos que se inscriben a un curso, en este caso el curso, por ejemplo, del IPAP. Entonces vamos a tener que definir cómo es que van a venir estos datos, ¿no? Si revisan acá el contenido, van a tener el ciclo de vida, los flujos, la extracción, fuentes, cómo es que vienen los datos, qué estructuras tienen y todo eso. En este caso nosotros vamos a definir que la fuente de datos es a través de planillas de cálculo o de archivos en formato CSV, ¿no? Los formatos CSV sería este claro ejemplo en donde nosotros tenemos un archivo de texto, nada más que tiene una extensión .csv, que sería un archivo separado por comas, en donde la primera fila lo que representaría es el nombre de cada una de las columnas de ese archivo, y después lo que tendríamos es justamente el contenido de esas filas a través de datos. Por ejemplo, podríamos agregar otra fila. Esto lo podemos guardar y después lo que podemos hacer es justamente importarlo en Excel para verlo en formato tabla. Algo muy importante a tener en cuenta es que nosotros estamos trabajando con formatos tabulares. Esto también nos ayuda a representar, o sea que cada uno de los datos principales está en formato de columna y el contenido de cada columna está en formato de filas, ¿no? Es como si fuera una matriz. Este ejemplo justamente aplica también a las bases de datos en donde nosotros tenemos datos estructurados en forma relacional. Entonces lo que tienen son tablas, estas tablas lo que tienen justamente también un nombre significativo, por ejemplo esta puede ser una tabla de alumnos con datos adicionales. Y después lo que tenemos nosotros es que cada una de estas tablas va a tener que tener una fila por una representación de un ID único, que puede ser por un nombre de la persona, en este caso el número de respuesta hace referencia a la inscripción de la persona, o lo podemos definir nosotros, ¿no? Son cosas que uno cuando tiene que ir definiendo siempre tiene que ir trabajando y al menos generar un identificador único. También lo que podría hacer es generar un identificador único entre un tipo de documento y el número de documento. Ahí estaríamos asociando dos columnas para que sea un identificador único y entonces sería como un identificador compuesto, ¿no? Esto nosotros nos sirve, por ejemplo, para después ir relacionando una tabla con otra. Por ejemplo, en este caso en el cual está la tabla de alumnos, si quisiéramos buscar, en vez de buscar por una referencia del nombre y apellido y el número de documento, estaríamos buscando nada más, por ejemplo, por el número de respuesta, ¿no? Que sería el número de inscripto. Así que eso es un dato importante a tener. En este caso también importante de ver las fuentes de origen de dónde nos van a venir estos datos. En algunos casos nosotros los vamos a recibir en formato de adjuntos, archivos adjuntos a través de mail. Otras veces nosotros vamos a tener que ir a descargarlos en alguna página web, que puede ser que, por ejemplo, nosotros tengamos que analizar algunos datos estadísticos y haya páginas en donde están proveyendo justo estos datos estadísticos y los podamos trabajar, o algún link que nos hayan pasado a través de email y que corresponda a SharePoint o Google Drive o alguna otra tecnología para compartir archivos, ¿no? Entonces, el origen de datos es algo importante, cómo van a venir los datos es importante. Y otra cosa que nosotros vamos a definir es el formato de los datos, que es algo que nosotros vemos aquí en el final, en la parte de teórica, en donde nos dice cómo es el formato. En este caso son formatos estructurados de tablas, que es generalmente como nosotros venimos trabajando. Hay otros formatos que se conocen como no estructurados o no relacionales. En realidad siempre tienen una estructura, pero se dicen no relacionales. Y esos formatos son ya formatos un poco más modernos que no vamos a estar trabajando en este curso, pero serían formatos, por ejemplo, que no sé si habrán escuchado en JSON, en donde vienen, por ejemplo, separados por llaves y cada llave puede tener, por ejemplo, acá un nombre y aquí su valor y después, por ejemplo, este otro de esta forma y así, ¿no? Separados. Esto sería, por ejemplo, un único alumno.
y que esto lo podríamos tener como en un arreglo, ¿no? O sea, podemos tener como una serie de eh, que se pone otra llave o se pone un corchete, dependiendo de la tecnología que se esté utilizando y todo eso, y va a estar separado de esta forma. Y por ejemplo, vamos a tener acá otro alumno con otros datos y así sucesivamente, ¿no? Y así. Esto es para que no se queden, que existe solo una única forma de manejar los datos. Estos son otros formatos que nos se pueden ir también trabajando. En este caso es de, por ejemplo, estilo JSON, hay otros de estilo XML y así, ¿no? En los casos que nosotros vamos a trabajar, siempre van a ser lo que se llama formatos de tabla o tabulares, y que esto también se representa justamente por las bases de datos relacionales. El concepto de base de datos relacional es muy simple, es que tenemos tablas y cada una de las tablas van a tener un nombre de tabla, van a tener columnas en donde van a representar algo, esa columna. En este caso, por ejemplo, la columna email representa justamente a un email que colocamos aquí, y por ejemplo la columna provincia sería la provincia de un país nuestro, que puede ser Buenos Aires, puede ser Corrientes y otra provincia que nosotros necesitemos cargar. Y lo que tiene es que cada una de las tablas se van a poder relacionar con otras tablas. Por ejemplo, la tabla de alumnos se puede relacionar con la tabla de notas de alumnos, y entonces aquí nosotros podríamos sacar información de los datos de cuánto fueron sacando o cuánto le quedó en nota final, cuándo fue la fecha, si aprobó o no aprobó y ese tipo de cosas. Entonces, es la forma que nosotros venimos a trabajar generalmente. En este ejemplo lo que vamos a tener son dos tablas, por simplicidad, una donde vamos a tener los alumnos con sus datos y la otra las notas de los alumnos del curso. Algo para tener en cuenta y así dato extra para futuro es que a veces nosotros las tablas que vamos obteniendo acá son tablas que se llaman tablas desnormalizadas y vienen en este formato porque a nosotros nos conviene, pero no significa que, por ejemplo, en una base de datos se trabaje de la misma forma. Solo para mostrarles un ejemplo, acá lo que estamos visualizando es un diagrama de entidad-relación en donde, por ejemplo, tenemos una tabla de alumnos, tenemos la tabla de organismo y tenemos la tabla de partido. Fíjense que en este caso la misma tabla de alumno viene ya con el organismo, el número de teléfono y a qué partido pertenece, pero a veces dentro de, digamos, de las bases de datos, para no tener datos redundantes, o mejor dicho, copia de datos. Por ejemplo, si tuviéramos alumnos que residen en la provincia de Buenos Aires, entonces sería un problema de que estamos copiando el mismo dato muchas veces, y lo que hacemos es que hacemos que la tabla de alumnos se asocie con la tabla de partido, en donde ese nombre de partido sería, por ejemplo, La Plata, y entonces los alumnos que tienen IE partido 8 son los alumnos que pertenecen justamente a La Plata, por ejemplo, ¿no? Entonces evitamos que tener un campito más acá y hacer que una mejor estructura para el trabajo de las bases de datos, ¿no? Lo mismo con el tipo de organismo y todo eso, y mismo si por ejemplo tenemos que cambiar digamos, una persona que se asocie a otro organismo o algo, lo vamos a hacer de la misma forma, ¿no? O sea, cambiando esos valores. Bien, algo también importante que yo les decía es que, por ejemplo, esta es una página que se llama Mermaid, lo que les permite justamente visualizar distintos tipos de diagramas que se utilizan mucho en el área de sistemas. Y si se fijan acá, el formato que les decía es una especie de formato JSON o de, digamos, donde, digamos, una especie de código propio que maneja, en donde tiene el nombre de cada una de las tablas y adentro con sus columnas, ¿no? Y de qué tipo son. Entonces es lo que le digo, que a veces los formatos que vienen de interpretación para los archivos y eso van variando dependiendo
por ahí seguir respetando un estándar, si es un programa y ese tipo de cosas. Así que eso, generalmente nosotros lo que vamos a estar trabajando son con generalmente planillas de cálculo y formatos CSV o de formatos tablas que se extraen de base de datos, que también se pueden terminar pasando a formatos CSV. Así que son los como estándares que se tratan de manejar. En conclusión, nosotros a veces nos conviene trabajar con tablas desnormalizadas y agrupar de una forma que nos convenga a nosotros, ir trabajando los requerimientos y requisitos del sistema. Bien, para explicar un poco el funcionamiento de Mermaid, si bien no lo vamos a utilizar mucho en este curso, pero por ahí a ustedes les es útil para hacer los diagramas y todo eso, es que ustedes las entidades las van a ir creando justamente en la sección de entidades acá, en el más, así agregan una entidad, aquí les aparece, hacen doble clic, colocan el nombre de la entidad, por ejemplo, entidad A. Aquí colocan el tipo de datos que están esperando, si van a colocar un ID, si va a ser una clave primaria, o sea, va a ser una identificación por un ID único primario, si va a tener, por ejemplo, ID foráneos, que sería si vas a conectar con otras tablas y generar esa relación, y por ejemplo acá un nombre y así, ¿no? Recuerden que, bueno, generalmente no dejar espacios, porque en los diagramas de entidad de relación y en las bases de datos no se suele dejar espacio, aunque algunas te lo permiten, y ahí ponemos aceptar, ¿no? Y acá hacemos así. En el caso que, por ejemplo, queramos generar otra entidad y asociarla, por ejemplo, podemos poner entidad B, entonces colocamos otro ID, otro primario, y este ponemos IDB, por ejemplo, y le colocamos, por ejemplo, que va a tener un valor flotante, y esto es porque es un precio, y después lo que hacemos es una relación entre esta y esta. Las relaciones, fíjense que hizo una conexión ahí automática, pero tenemos que ir asignándolas. Generalmente lo que les va a indicar es que hay relaciones de tipo 1 a 1, de ninguna a 1, de ninguna a muchos o de una a muchos, ¿no? Esto, por ejemplo, significaría que esta entidad se está conectando de una a muchas entidades B. En este caso, por ejemplo, acá hay que hacer una corrección porque un alumno va a pertenecer únicamente a un solo partido y entonces hay que corregir ahí. Lo mismo aquí. Entonces corregimos esto. Ahí está, en las relaciones. Así que muy bien. Y bueno, esto sería más o menos lo que se puede ir trabajando con esto. Y cada vez que van agregando un esquema o una entidad a través de aquí, va a figurar también en el costado izquierdo y le pueden ir agregando, por ejemplo, acá de forma manual y, por ejemplo, acá nombre o apellido, por ejemplo, y van a ver que automáticamente se va agregando acá sin que yo haga doble clic y edite, ¿no? O sea, es otra forma de ir editando. Así que bueno, este es un Mermaid, lo recomiendo para generar diagramas de entidad, relación o de formatos de tablas y para ir viendo cómo se conecta. Y es también como para explicar que en las bases de datos lo van a encontrar de una forma y a veces cuando se hace la exportación les va a traer los formatos con, digamos, desnormalizados, que sería así, que uno por ahí les conviene trabajar más. Eso sería más que nada, para que tengan un conocimiento un poco más amplio y que no es que todo siempre va a venir de este formato, sino que en las bases de datos, que sería otro curso justamente eso, no sé si hay alguno disponible, pero es como uno generalmente encontraría, digamos, las tablas, ¿no? Eso es para que tengan en cuenta.